El primero de los ejercicios que vamos a ver en este vídeo nos enseñará a extraer el nombre de una persona de su nombre completo. Este truco utiliza la función izquierda para recortar desde la izquierda un número determinado de caracteres. Ese número de caracteres nos lo va a dar, a su vez, la función encontrar. Podemos ver en la barra de fórmulas cómo la función izquierda, en su segundo argumento, anida a la función encontrar, que lo que devuelve es la posición en la que encuentra el primer espacio. Después se le resta 1 y ya tenemos nuestro número de caracteres que tiene que recortar la función izquierda. Y aquí vemos el resultado. Ahora pasamos al siguiente truco, el cual nos va a servir para contar los caracteres que tiene un texto en una celda. Tenemos dos versiones. Una de ellas es que los espacios cuenten y la otra que los espacios no cuenten. En la primera vemos que utilizamos la función largo, simplemente, es decir, es igual a largo y entre paréntesis la celda que queremos contar el número de caracteres. En la segunda versión del ejercicio también utilizamos la función largo, pero dentro anidamos una función sustituir, que lo que hace no es otra cosa que eliminar los espacios de lo que hay en C20. Por lo tanto, largo evalúa C20 pero sin los espacios. Vamos ahora a conocer una curiosa y útil función de Excel que es espacios. Sirve para eliminar los espacios de más que pueda haber en un texto y también para limpiar los espacios que están en lugares donde no deben estar. Un ejemplo de ello lo tenemos en estas dos celdas. Aquí, entre la palabra Barral y Marichalar, hay dos espacios. Aquí, antes de la palabra Javier, hay un espacio, y no debería. Así que, utilizando la función espacios como veremos en estas celdas, tan solo escribiendo es igual a espacios y entre paréntesis la referencia a la celda, tendríamos el nombre y los apellidos, por ejemplo, escritos correctamente. En el otro caso, igual. Y después de conocer la función espacios, para el siguiente truco necesitamos cierta dosis de ingenio. Se trata de contar las palabras de una celda. Si bien Microsoft Word puede hacer esta función de forma nativa, en Excel debemos trabajarlo un poco más. Supongamos que es necesario contar las palabras que contiene esta celda. La clave estaría en contar los espacios que hay entre unas y otras y después sumar 1. Así pues, el primer objetivo es saber los espacios que hay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, en primer lugar, contando los caracteres incluyendo los espacios. Después, contando los caracteres sin incluir los espacios. Y después, la diferencia. Una vez hecho todo esto, solamente tendríamos que sumar 1. Todo esto lo podríamos ver con las fórmulas separadas por celdas. En la primera se utiliza la función largo para saber el número de caracteres, incluyendo espacios. Aquí, largo, pero anidando sustituir, de forma que se eliminan los espacios. Aquí es calcular simplemente la diferencia. Y ahora, aquí sumarle 1. Si quisiéramos hacer todo este proceso solo con una fórmula, sería esta. Para terminar con este vídeo sobre trucos para manejar texto, daremos un repaso a las formas de unir textos de dos o más celdas en una sola. Esta es una necesidad que se da frecuentemente en usuarios que trabajan mucho con tablas en las que no siempre las columnas presentan los datos de forma adecuada. Vamos a practicar con el operador ampersand y con la función concatenar. En esta celda vemos que utilizamos el operador ampersand para unir esta celda, esta y esta. Se trata de poner un operador entre cada referencia de celda y un espacio que tenemos que formar con comillas, espacio y comillas. Insistimos en la necesidad de que los operadores ampersand tienen que estar entre cada referencia de celda y cada espacio, pero también entre cada espacio y cada referencia de celda. Ahora, en la celda de abajo, podemos ver un ejemplo de la función concatenar, que tiene tantos argumentos como celdas queramos unir. En este caso, C51, D51, E51. Como en este caso también queremos que haya un espacio entre una celda y otra, tenemos que poner otro argumento más con comillas, espacio, comillas. Y entre D51 y E51 lo mismo.